Bueno, empecemos con este tema. Te pongo bajito hasta que pase. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a empezar. Si tuviéramos que definir, o tuvieran que definir aprendizaje, no me digan aprender algo. Recuerden siempre cuando definan en psicología algún concepto, no definirlo con la misma palabra, porque ahí es cuando no tiene validez. O sea, no podemos decir aprendizaje es aprender algo. Sería ¿qué? ¿Qué les parece? ¿Qué produce un aprendizaje en alguno de ustedes? Es adquirir conocimiento. A ver, de a uno. Retener un conocimiento nuevo. Retener un conocimiento nuevo. Y poder aplicarlo después. Ahí está, ahí me gustó. ¿Alguno más? ¿Los que habían hablado coinciden más o menos con eso de retener una información y produce una modificación ese aprendizaje en nuestro antes y en nuestro después de aprender ese concepto? Fíjense, es un cambio, y decimos relativamente permanente, del comportamiento o la conducta. Recuerden que se pueden hablar de lo mismo, de un organismo como consecuencia del resultado de la experiencia, de lo que nos pasa. Fíjense que es fundamental para lo que habíamos dicho en la primera clase, que es la adaptabilidad, la capacidad que tenemos para adaptarnos a las situaciones nuevas. Eso nos define y además nos da la posibilidad de poder seguir como especie, de seguir avanzando. Recuerden que las personas, sobre todo las personas que llegan a las consultas, en el caso nuestro de psiquiatría, son las personas que no se han podido adaptar a determinadas circunstancias. En algunos casos, estamos hablando más obviamente de los trastornos de lo que es ansiedad, ¿no? Sobre todo trastornos de ansiedad, trastornos de ese tipo, trastornos de estrés postraumático. No se ha podido elaborar y bueno, no se han adaptado. No se ha podido realizar ese aprendizaje de la experiencia que le hayan acontecido. Los aprendizajes los podemos clasificar de esta manera. Experiencia, bueno, puso que podía ser un tipo de aprendizaje podría ser a través de la experiencia. Es uno de los aprendizajes que está dado, y lo vamos a notar mucho en el aprendizaje por la observación, que es el tercero, que es el aprendizaje que uno va a hacer cuando concurre a una guardia, cuando empezás a tener la participación en alguna guardia, cuando ya empezás a hacer un poco más de práctica y esto de la observación de cómo hace las maniobras, porque si uno lee en el libro, no sé, qué sé yo, ahora no se usa tanto. Hoy fui al traumatólogo y no me movió un dedo, o sea, no me hizo hacer ninguna maniobra. Así que profe, profe, de la práctica se aprende más rápido. De la práctica se aprende más rápido, o por ahí yo no sé si sería tan así, pero por ahí hay personas que aprenden mucho de la teoría y no del tanto de la práctica. Pero de la práctica es como que, ¿vieron cuando uno, qué sé yo, te dicen una receta, pongámosle otra cosa que no tiene nada que ver con medicina, te dicen una receta y uno en la teoría la tiene, pero o sea, si la ves hacer, no te la olvidas más. O sea, lo mismo pasa cuando uno tiene que aplicar un inyectable, o sea, poner una vía, todo esto que uno, por eso es tan importante la práctica en medicina, ¿no? Porque es lo que nos da la tranquilidad también. A ver que tengo a alguien ahí. Bien, entonces. Pregunta. Sí. ¿La traspolación de la teoría a la experiencia propia favorece el aprendizaje?
A ver, ¿cómo sería la pregunta? Traspolar la teoría. Sí. Llevar la teoría a la experiencia propia favorece el aprendizaje. Vos lo que estás diciendo es que saber teoría... Pregunto. Sí. Claro, sé la teoría y la llevo a mi propia experiencia. O sea, lo pongo en práctica yo, más allá de observarlo. Eso colabora a mi aprendizaje de algo, de cualquier cosa, no importa. Totalmente. Por eso les va a pasar, que nos ha pasado a todos, que cuando empezás a atender en el consultorio, sobre todo pasa cuando uno está solo, ¿no? Ya cuando estás solito frente al paciente, en tu consultorio, cuando empezás con los primeros pacientes, cada paciente vuelve a los libros, ¿sí? Como para reforzar, sí, porque no siempre es tan claro el paciente, está el diagnóstico tan fácil hecho. Por ejemplo, les pongo un caso, que hoy justo vamos a ver trastornos de personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad hay un trastorno que se llama borderline, o trastorno límite de la personalidad. Y digamos que es uno de los diagnósticos diferenciales que yo tengo que hacer con el trastorno bipolar. Son las personas que son muy inestables en su estado de ánimo. Entonces hay pequeñas síntomas que son de unos y pequeños síntomas que son de otros. Y no es tan fácil en una primera entrevista definir qué tipo de paciente yo tengo adelante. Por ahí muchas veces uno, y es saludable, digamos, habla de una buena práctica, no poner el mote al paciente, digamos, acá en la frente, decir, bueno, no, usted tiene un trastorno bipolar en la primer consulta. Tenés que estar muy seguro, que sea un cuadro muy florido, para decir, sí, es esto y no es otra cosa, no son las otras cosas. Entonces, a esto... Perdón que me di vuelta el teléfono porque me están a llamar y así no me disperso. Entonces, el aprendizaje se puede clasificar de estas maneras. Asociativo, no asociativo, aprendizaje por observación y aprendizaje mediante el lenguaje, que en realidad toda la carrera, en la carrera tenemos mucha parte de aprendizaje teórico, que es lo que aprendemos a través de esta memoria semántica que vamos reteniendo. Vamos a ir desmenuzando. Seguramente yo calculo que muchos de ustedes han visto el condicionamiento clásico o de Pavlov con el perro, ¿o no? Sí. Lo tienen que haber visto. ¿El de la campanita y la comida? El tema del perro y la comida. Ahora lo vamos a ver, el condicionamiento operante, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo. Vamos despacito. Entonces, fíjense, lo primero que digo es que es un aprendizaje asociativo. Por lo tanto, estoy asociando cosas. ¿Qué pasa? Yo se los puse así para que lo retengan. Es asociativo el condicionamiento clásico porque me asocia dos estímulos, ¿sí? La abreviatura es importante que se la aprendan porque en los parciales puede aparecer la S. Aquí dice, sería estímulo condicionado más estímulo no condicionado, igual que la respuesta condicionada y respuesta no condicionada. Pueden aparecer, por lo tanto, reténganlo a esa terminología por las dudas que aparezca y después no sepan, porque el tema es que cuando teníamos los parciales presenciales nos podíamos acercar y por ahí decirles qué es, pero en la modalidad de ahora, que los exámenes son virtuales, uno no tiene la posibilidad de dar una mano en ese sentido. Así que bueno, retengan estas siglas, digamos, que aparecen. Entonces, en el aprendizaje de condicionamiento clásico se asocian dos estímulos y en el operante se asocia la respuesta a las consecuencias. Vamos a ir desmenuzando. Condicionamiento clásico, obviamente que hablamos de Pavlov, fisiólogo ruso, bueno, premio Nobel, y está relacionado con los experimentos con perros, que él en realidad lo que estaba estudiando era el aparato digestivo, cómo era la salivación del perro, y bueno, llegó a esta conclusión de otra cosa. Estaba estudiando aparato digestivo y terminó hablando de la conducta, ¿no? Bueno, entonces, el condicionamiento clásico lo
que hace es asociar estímulos. Yo a veces en la clase les digo que lo piensen como, en vez de decir condicionamiento, lo pongan como aprendizaje clásico. Entonces, a ver, vamos a mirar la foto primero, después volvemos a la terminología. ¿Cómo sería esto? Tenemos una etapa previa, primera etapa antes del condicionamiento o antes del aprendizaje, donde yo tengo un estímulo que aparecería como EI, estímulo incondicionado, o estímulo no condicionado, es lo mismo, que es la comida, por el cual el perro, ¿qué hace? Saliva, una respuesta que no está condicionada. Eso es antes que haga el aprendizaje. Después, antes del aprendizaje, si yo al perro le hago sonar la campana, que es un estímulo neutro, no produce salivación, no tiene esa respuesta, está no condicionada esa respuesta, no aparece. Ahora, esto es antes del condicionamiento. Una vez que se produce el aprendizaje, ¿qué pasa? Durante el aprendizaje lo que se hace es asociar. Le presento la comida y le presento el sonido. O sea, presento el sonido que puede, depende de las traducciones, lo pueden encontrar como campana, como diapasón, como timbre, o sea, cualquier sonido representa eso. Puede ser representado. Entonces, aparece el sonido y yo enseguida le presento la comida, obviamente que el perro va a salivar por la presencia de la comida. Lo asocio una vez, lo asocio otra vez, hasta que se produce el aprendizaje. Una vez que que se establece el aprendizaje, pasamos al punto 4, que sería, después del aprendizaje, cuando hacemos sonar ese estímulo, ¿sí?, condicionado ahora porque lo aprendió, aparece la respuesta condicionada. Pero aparece porque el perro lo asocia con la aparición de la comida. Eso es lo que pasa. Entonces, volvamos a las definiciones. Estímulo incondicionado o no condicionado, obviamente es la comida que se la presento y el perro saliva. El estímulo neutro es la campana, timbre, sonido, lo que sea, que no me va a producir la salivación antes del condicionamiento o antes del aprendizaje, y el estímulo condicionado es el que después va a producir, después del aprendizaje va a producir esa respuesta. Con respecto a las respuestas, obviamente que siempre va a ser la salivación. Una va a ser incondicionada, que es la que naturalmente el perro responde a la comida, y la condicionada, la aprendida, es la que responde al estímulo sonoro que aparece, ¿sí? Entonces, digamos que podemos hablar de 5 pasos en el condicionamiento clásico. La adquisición, obviamente, el aprendizaje inicial de esto, la asociación de la campana, el sonido, con la comida, genera una respuesta condicionada. Primer paso, lo aprendió. Después aparece la extinción, ¿sí? La extinción, cuando va desapareciendo, porque empieza a aparecer, empieza a desaparecer, porque yo le hago nada más que el sonido, pero no le presento la comida, obviamente que se empieza a extinguir eso, porque bueno, no hay asociación de sonido con comida. Después, una tercera posibilidad es la recuperación espontánea, cuando una respuesta está extinguida y se recupera porque le presento el sonido más la comida. Lo vuelvo a asociar. La cuarta es la generalización. Por ejemplo, qué sé yo, ahí está el ejemplo del perro. Si me mordió un perro, le tengo miedo a todos. Generalizo, ¿sí? O sea, si cruzo la calle, uno tiene cuidado de que no venga ni un auto, ni una moto, ni un micro. O sea, uno generaliza todo lo que sea vehículo que pueda ser peligroso. O sea, lo aprende. Ahora, existe también la posibilidad de hacer discriminación, que es, digamos, por ejemplo, decir, bueno, me mordió un perro de una raza peligrosa, no sé, cualquiera. Bueno, no catalogo, sino que defino, bueno, aprendo que este animal puede ser peligroso. No pongo ninguno para no ocasionar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto, por ejemplo, si lo vamos a llevar a nuestros pacientes,
este aprendizaje es, por ejemplo, el aprendizaje cuando un paciente, por ejemplo, un paciente oncológico, tiene que ir a tomar su quimioterapia, a recibir su quimioterapia, y el fármaco o la quimioterapia en sí le produce náuseas. Entonces, muchos pacientes antes, por ejemplo, tienen que ir, qué sé yo, 3 veces por semana. Antes de ir ya a ese lugar o al entrar a ese lugar, ya empiezan con esa asociación de las náuseas y toda la sintomatología, ¿sí? Eso sería un ejemplo como para. Entonces, si yo tengo que decir para qué me sirve esto, es que el aprendizaje clásico o el condicionamiento clásico me permite aprender determinadas señales que a mí me van a hacer esperar buenos o malos acontecimientos y estar yo preparado para ello, ¿no? Bueno, a ver, seguimos buscando ejemplos. Por ejemplo, las personas que se consumen drogas. Esto es muy difícil que una persona adicta se recupere o no consuma si sigue estando en el mismo contexto donde se consumían las drogas. Por eso muchas de las formas terapéuticas son aislar el paciente en una granja o, bueno, si yo les hablo de mis primeros comienzos, terminaban internados en clínicas psiquiátricas. O los exfumadores también, ¿o no? Que al principio si van a fumar a alguien, quieren fumar. Sí, o estar en un contexto, por ejemplo, de salida, ¿sí? La salida con determinados amigos, por ejemplo, con determinada gente. O las bebidas, sí. Si nos ponemos a analizar finito, todo lo que sea estimulación del centro de adicción, no está por ahora, porque calculo que en unos años para mí tiene que estar, pero la comida, por ejemplo, la adicción a decir, bueno, hay comidas que hay comidas más palatibles, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una factura. La factura, por ejemplo, ¿no? Tiene harinas, tiene grasas, tiene azúcares, tiene un montón de adictivos que hace que se estimule el centro de la adicción con liberación de dopamina, todo lo que sea, que hace que yo necesite ese ciclo constante. Entonces, por eso a veces es muy difícil que la persona deje de repetir esas ingestas, porque también vienen acompañadas de un contexto de salida con amistades, un contexto familiar, hay un contexto que me va también a determinar determinadas conductas que uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo que está ahí, que habla del condicionamiento clásico, es la relación. Yo tenía una paciente debe hacer fácil, y es capaz que 5 años, muy jovencita, se fue de mochilera al sur y bueno, y las atacaron sexualmente en el departamento de su amiga, y después no podían volver a ese lugar, o sea, la asociación del lugar, ¿sí? Y fíjense lo que pasa cuando a cualquiera de nosotros, y bueno, yo me imagino que por ahí algunos de los que están acá presentes, que a veces uno pregunta, bueno, Cristian, ya te leí. Puede ser que haya pasado a alguno de los presentes una mala experiencia en su propia casa, y después para recuperar la confianza, uno tiene que trabajarlo, no es tan fácil, ¿sí? Bien. ¿Cómo van con eso? Hasta ahí con el condicionamiento clásico. ¿También? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Bueno. Sí, profe. Bien, Cristian. Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Ya te anoté, Cristian, para que estés tranquilo por las dudas que se corten. Bueno, vamos hasta ahí, digamos que estas cosas son, y esto es una. Sí, bueno,
Estos son pequeños ejemplos que uno pone como para que entiendan. Perdón. ¿Para qué estudiamos esto nosotros? O sea, ¿por qué es importante? Esto sería, o sea, no es que vienen traídos los pelos de, bueno, el aprendizaje lo tienen que saber, no, es esto, estas cosas que cuando ustedes les van a pedir a los pacientes, porque ustedes hagan la especialidad que hagan, no estamos hablando de que van a hacer ni psiquiatría, ni psicología, ni nada de eso, van a tener que pedirle a los pacientes y los van a tener que motivar para la salud, es lo que hablábamos en la clase pasada, y bueno, y estas cosas van a surgir, entonces tienen que saber que los pacientes, digamos, los seres humanos, hacemos estas asociaciones de esta relación de las situaciones con las conductas que hemos vivido. Y eso se aprende a través de, en este caso, el condicionamiento clásico. Bien, condicionamiento clásico, dijimos, asociación, estímulo-estímulo. Vamos con el condicionamiento operante. Yo siempre les digo en psicología, el título les da información. Condicionamiento operante o instrumental me está hablando de una acción, de algo, de una operación, digamos, de una acción, de una respuesta. En este caso, Skinner, los nombres los tienen que saber. En este caso son nombres que sí tienen que saber, que son importantes. ¿Por qué? Porque si por ahí, yo creo que les dije, si les hacen asociar nombres propios con, qué sé yo, con funciones, tienen que saber que, no sé, Skinner tiene relación con condicionamiento operante, Pavlov con condicionamiento clásico. Estas cosas las tienen que estar presentes. ¿Sí? Las que hemos visto, motivación con pirámide de Maslow, que hoy también lo vemos, con el señor Maslow. Esos términos son nombres que sí tienen que estar presentes en la información que ustedes manejen. Entonces, el condicionamiento, lo que se manejó Skinner, lo hizo con palomas, con ratas, a ver si hay alguna fotito, sí, se habla de la caja de Skinner o la cámara operante, donde se le daba un beneficio, digamos, que la ratita manejaba la palanca y se le daba, si lo hacía bien, en el tiempo que estaba, en el momento en que correspondía, se le daba alguna comida, bueno, siempre con algún reforzador, que después vamos a ver qué son los reforzadores. O sea, un reforzador quiere decir algo que la motive a volver a repetir lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, volviendo para atrás, acá estamos. Dijimos Skinner. Entonces, fíjense, porque a veces, ahora lo vamos a ver en otro slide, ustedes se confunden con reforzador negativo con castigo, y no es lo mismo. Ojo, el reforzador, cuando hablamos de reforzador, es cualquier situación que hace que, digamos, incrementa la conducta del individuo. El reforzador positivo, digamos que es como más fácil, si yo trabajo y me dan un cheque, un salario, un dinero, obviamente que voy a seguir repitiendo, y cuanto más grande sea el salario, más ganas voy a tener de seguir trabajando. Cosa que está difícil, pero bueno. Menos mal que uno ama la docencia. Menos mal que uno ama la docencia. Sí, exacto. Terminamos la primera parte del semestre pasado con 928 alumnos en obstetricia y somos 3 docentes, así que se imaginan cómo quedó nuestras cabezas, más los mails que a veces mandan de una manera como, por decirlo, imperativa la forma, o sea, porque uno puede, o sea, ustedes no se olviden que con las buenas maneras siempre obtenemos mejores beneficios. Siempre en la vida, la buena dirigirse de buena manera es más saludable. Pero bueno, yo sigo haciendo esa actividad porque me encanta y me gustaría volver a la presencialidad porque me divierte mucho más lo presencial porque es el ida y vuelta y está más lindo. Pero bueno, no importa.
Esto es lo que tenemos y vamos a seguir. Entonces, reforzar, ¿sí? Reforzador positivo es algo que a mí me están dando después de hacer una acción, ¿sí? Después de tener esta respuesta, y ese estímulo digamos, me potencia, me incrementa la conducta, me dan ganas de seguir. Reforzador negativo, fíjense, es aquel que me ayuda a que yo haga esa acción, vuelva, sostenga lo que estaba haciendo, incremente esa conducta para eliminar el estímulo ese que es desagradable. Típico, la clásica. Me subo al auto y empiezo a andar. Subo, depende de los autos, pero mayor de 20 kilómetros por hora, empieza el ruidito de la chicharra, no te pusiste el cinturón de seguridad, olvídate, te lo pones porque no queda otra. Entonces, digamos que uno tiene la acción de ponerse el cinturón de seguridad para eliminar ese estímulo negativo, ese reforzador negativo. Yo me tomo una aspirina si me duele la cabeza. O sea, para calmar eso, son reforzadores negativos. Bien, acá, claro, acá es lo que yo les... Sí, perdón. No te respondía. Por ejemplo, un reforzador negativo sería también como, por ejemplo, cuando sentís ira y salís a caminar, hasta que se te pasa. Por ejemplo, no sé. No sé, no... Lo que pasa es que ahí... O sea, adoptar una conducta para que a mí se me pase el estado de ánimo. No. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Porque no hay un estímulo externo, claro. Claro, no es son como una es conducta, es más de la conducta, de la personalidad, digamos. Claro, no estoy eliminando pero está bueno o sea, haces la conducta, como esto de ajustarte al cinturón, sí, para parar eso. Sería más bien en una discusión irte. Claro, porque estás teniendo algo que, ¿ya estamos quedando sin tiempo? No. Sí, dice 10 minutos. Pero ¿qué pasa con la vida? Perdón, que me fui. Claro, después lo que tenés que eliminar es el estímulo. El estímulo negativo sería la discusión y la cortás ahí. Es algo que te está molestando y que te está, o sea, pero estás en esa discusión, no que vos estés con ira, sino que, digamos que la ira te la genera la situación. La discusión, claro. La discusión, ¿sí? Cuando apagamos el reloj, cuando apagamos el despertador, bueno, alarma de celular, ya a esta altura. Sí. Eso sería, y lo tengo que diferenciar con un castigo, que el castigo me anula la conducta, ¿sí? Es un diferente al reforzador que promueve que la conducta se realice. Son totalmente diferentes, ¿sí? Esto les tiene que servir mucho, ustedes que son re jóvenes, para la crianza de los hijos. Si pones castigo, o sea, digamos que el reforzador es como termina siendo más efectivo que los castigos. Ya, bueno, los castigos propiamente dicho no se usan, obviamente, ¿no? Castigo como suena horrible. Pero bueno, el castigo me anula la conducta, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos con Skinner. Reforzador primario está relacionado con lo no aprendido, con esto de las satisfacciones de las necesidades biológicas. ¿Se acuerdan que vimos en la pirámide de Maslow, en la base de todo? El reforzador secundario está relacionado con lo aprendido, con esto de obtener qué beneficios yo tengo, tengo dinero, tengo elogios, tengo calificación. Estamos hablando ya digamos, de etapas más elevadas, donde ya estamos acercándonos a la autorrealización. Otra de los conceptos que tengo que tener en cuenta es el reforzador inmediato y el reforzador retardado. Esto de el inmediato, decir, bueno, me quedo mirando una serie más, pero, claro, eso también
se pone en juego contra el reforzador retardado, decir, bueno, a ver, yo quiero, no sé, rendir una materia, no sé, a fin de mes. Bueno, tengo que dejar digamos, de usar ese reforzador inmediato y posponerlo, decir, bueno, no, primero vamos a estudiar y después, bueno, si sobra tiempo, o estudiemos más rápido, estudiemos más enchufados y bueno, me sobra tiempo y me puedo poner a estudiar, a mirar una serie, pero esto de cuál es lo inmediato y cuál es lo retardado, de acuerdo a cómo uno va con sus objetivos, lo va decidiendo. Obviamente que, bueno, hay varias, esto de los programas de refuerzos puede aparecer como preguntas. Fíjense, si el continuo es que, por ejemplo, la máquina de golosinas típica, yo pongo una moneda y siempre me devuelve algo, ¿sí? Si anda bien. Pongámosle que estamos en un país, Estados Unidos, qué sé yo, que anda todo bárbaro. Pongo una moneda, retiro una golosina. Pongo lo que sea, o sea, es continuo. Sí o sí yo tengo ese refuerzo. En cambio, el intermitente es, por ejemplo, el típico de decir, bueno, a ver, el que va a pescar, no va a pescar cada vez que tira la caña, cada vez que encarna la lombriz o no sé, la mojarrita, no siempre recibe, pero bueno, uno puede saber que puede ser parcial. A veces sí, a veces no. ¿Sí? Ese refuerzo. Y después va cambiando de acuerdo a la Skinner compara los 4 programas de reforzamiento parcial. Entonces, programa razón fija dice, a ver, cada tanta cantidad de cosas recibo 1 de premio, digamos. Cada 10, una razón fija, un valor fijo. Cada X cantidad hay 1 de ganancia. En cambio, la razón variable sería, por ejemplo, los vendedores que andan en la calle, vos decís, bueno, a ver, a veces venden, a veces no. Es como que no es algo fijo que aparece. Cuando hablamos de intervalo variable, intervalo fijo, en el intervalo fijo es ante un determinado tiempo aparece, es un tiempo fijo. En cambio, el variable es el que varía, es el tiempo, ¿sí? Uno no está todo el tiempo revisando el correo electrónico, o sea, uno hace más o menos un tiempo, dice, bueno, hace tanto que no lo miro, ¿sí? Entonces, lo que nos ayuda en el caso de Skinner para que nos sirva es ¿qué nos permite? Nos ayuda para establecer objetivos, como hablábamos de dejar de fumar, de estudiar más cantidad, para registrar, para reforzar el comportamiento deseado y para reducir los incentivos. Ahora, el aprendizaje mediante el lenguaje es lo que decíamos de lo que aprendemos habitualmente, lo académico en la facultad. Y el aprendizaje en la observación, el que estudió mucho esto fue Albert Bandura, y lo hizo, por ejemplo, a ver si está la foto, bueno, con esto de acá. Él hizo un experimento con ¿vieron ese muñeco que está inflado, que uno lo tira y siempre queda parado? Bueno, lo que hizo fue poner a una señora maltratando, como se ve en las primeras, igual si lo buscan está horrible, las fotos están media feuchas, pero en una habitación y los nenes viéndola desde afuera, ¿no? Viendo cómo actuaba la mujer con ese muñeco, maltratándolo, golpeándolo, qué sé yo. Cuando cambian e ingresan los niños, lo que hacen es que terminan haciendo la misma acción que hacía el adulto que estaba antes con ese muñeco. Entonces, obviamente que esto es lo que hacemos, lo que se busca cuando uno habla a los padres. Yo a veces le digo a mis pacientes, le digo, no estás pidiendo que el chico haga lo que vos estás haciendo, ¿sí? Porque hay gente, por ejemplo, que se alimenta muy mal y quiere que los hijos se alimenten bien. Bueno, obviamente que si vos no estás dando un buen ejemplo en tu alimentación, el ejemplo no va a variar, no va a aparecer. Y esto se vio como lo estudió, fíjense que 2002-2006, es muy reciente, Rizzolatti cuando descubre estas famosas neuronas en espejo. Vieron que si ustedes por ahí tienen a alguien enfrente y empiezan a bostezar, uno le da ganas de bostezar,
o qué sé yo, empezás a rascarte la cabeza así eso pasa, ahora en la compu no les va a pasar, pero hagan la prueba con los que están conviviendo, que es una cosa que uno como que se copia del otro, las famosas neuronas en espejo que están en la corteza cerebral. Bueno, ahí terminamos con lo que es aprendizaje. A ver si hay algún mensaje ahí. Bueno. ¿Las neuronas en espejo también trabajan en esto de los ejemplos? La chica Giovanni Bernal que me mandó mensaje, mándamelo por mail, por fin. A eso, así podemos, con casos particulares no dispersamos la clase. Por favor. Las neuronas en espejo, ¿qué dijiste, Sonia? Pregunto si también funcionan, o sea, son las que funcionan, no me sale la palabra ahora, el término correcto, en este tema de los ejemplos, como con el muñeco. De la copia. Claro. Claro, sí, porque está dentro de lo que es el aprendizaje basado en la observación. Está dentro de este mismo... O sea, el aprendizaje basado en la observación siempre tiene que ver con estas neuronas en espejo. Mira, sí, tiene que ver con esto, pero yo no puedo decirte que es solo con eso, porque digamos que esto está, fíjate que la fecha ¿dónde estaba la fecha? Una fecha muy reciente para lo que es investigación. Pero entonces, aunque no sean solo eso, siempre intervienen. Esto como que es una puerta que se abrió. Okay. En unos años esto va a explotar, porque todo lo que es neurociencia está recontra siendo estudiado, y hay un montón de información que va a aparecer, y bueno, y ya nos enteraremos, obviamente. Bueno, tenemos un poquito, menos de un minuto queda. Uy, Dios, bueno. Paso 2 listas, después cuando mucho me quedo 2 minutos. Aguilera Natalia. Acá. Alanis Pilar. Presente, profe. Alem Filo José Antonio. Presente. Gracias. Bien. A ver. Profe, me cayó la internet cuando, no sé, se me llamó. No, tranqui, no desesperéis. Tranqui. Ahora pasamos de vuelta. Miramos un ratito, así pasamos el presente y después... ¿Cómo venimos? Bien. Alfonso Alan Facundo, no. No. Andia Aguayo, Marlene. Presente. Arias Treyes
Miguel Ángel, Presente. Armendano Sol, Presente. Barbagaglio Ramiro, Acá, presente. Belmania María Florencia, Belmania no, Bernal Arisa Giovanni, Presente. tenés dos ausentes, Giovanni. Sí, señora, la primera clase y la anterior que no puede ingresar. La primera y la tercera. No, para que estés Sí, sabiendo. señora. Vale. Bibiloni Julieta. Presente. Bueno. Vidar Vicuña Albertina. Presente. Cabrera Pogo Yanina. Presente. Cantero Agustina. Cantero Agustina no. Castillo Nahuel. Presente. Catalina Renata. Presente. Cocha María Agustina. Presente. Conforti Catalina. Presente. Profe, Agustina Cantero sí está presente. Bien, perfecto, Agustina. Tranqui, ya está presente. Agustina Cantero, tenés el primero ausente. Coralini Victoria. Presente, profe. Bien. Crispín Grande Nicole. Presente. Da Silva Duilio Leonardo. Presente. Paula de Melo Taís. Presente. Pilet Lais Fernanda. Presente. Franco Uriel Patricio. ¿No? Franco no. Galarza Espinosa Sonia. Presente. Gardón Franco. Presente. Gavilanes Sánchez Braulio. Presente. Gómez Ana Cecilia. Presente. Goncalo de Oliveira Silva Gabriela. Presente. González Matías Ezequiel. Presente. La presente. Graciano Magdalena. Presente. Buenaga Juan Pablo. Presente. González Malena. Acá, profe, presente. Bueno. Ya me mandó la doctora Ordogoyski que tenés 3 presentes, así que estamos bien. Bien. Enrique de Oliveira Bruno. Jorge Ward de Boer Maitena. Presente, profe. Te voy a decir Maitena, que es igual a mi sobrino. Profe, una pregunta te iba a hacer. Yo te mandé un mail, pero los powers no me llegan. ¿Te vuelvo a mandar de vuelta? Mándame, mándame. Mándame Ah, porque no sé por qué no te llegan. El mail, no sé, bueno, nos fijamos. Listo, Dale. no te das problema. Vos mándame. ¿No te llegó ninguno de ninguna clase? no, yo, o sea, los tengo porque los mandan al grupo de WhatsApp, pero Está no bien. me llegan. Bueno. Kruger Camila. Presente. Octavio Lago. Presente. Lara Denise. Leche Andrés. Presente. Linares Jessica. Presente. Loaiza Rojas Edwin. Loaiza no. López Alejo Martín. Presente. ¿López Alejo Martín está presente? Sí. Tenés tres ausentes, Alejo. Escúchame, Alejo. Sí. Mandame un mail, por favor. Ok. Mandame un mail. Porque hay que arreglar eso. Luna Rosana Mariel. Presente, profe. Martínez María Yelén.
Profe. Martínez, María Yelén, ¿presente? Sí. Bien. Medina Romero, Jonathan. Bien. Mioto Ferraresi, Gustavo. Presente. Moyo Angulo, Jocelyn. Presente. Morales Bache, Lucas. Presente. Ortiga Rodrigo. Presente. Palomino Chavarri, Lisbeth. Presente. Pereira Feitosa, Manso Ítalo. Pernía Florencia. Tarnía presente. Bien. Rendón Soria, Jocelyn. Presente, profe. Riera Ivana. Presente, profe. Tenés dos ausentes. Sí, lo sé. Ríos Victoria. Presente, profe. Rodríguez Francina, Rocío. Presente, profe. Rodríguez Cristian ya me puso. Presente. Russo Juana. Presente. Silva Matías. Presente. Dame Abraham Josefina. Presente, profe. Tenés Farfanche Eleni. Presente, profe. Bueno. Terrera Barlet Camila. Acá, presente. Caucedo Alonso Octavio. Acá, profe. Valencia Cunelata Génesis. Bernet Mariano. Acá, profe. Viana Ortiga Ané. Presente. Bien. Los ausentes que tengo hoy son Alfonso Alan, Belmaña María Florencia, Franco Uriel Patricio Quimei, Enrique de Oliveira Bruno, Lara Denise, Loaiza Rojas Edwin, Pereira Feitosa Magno y Valencia Cunalata Génesis. ¿Estamos más o menos? Bueno, bien. Sigamos. A ver, Belmaña. Mira, Belmaña está esperando que la admita. Pobre. Belmaña. María Florencia Belmaña, ya te puse presente, ¿eh? No te desesperes. Si está desesperada. Bueno, vamos con personalidad. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Sí, profe, se escucha. Cuéntenme, ¿qué es personalidad? ¿Qué es personalidad? ¿Qué les parece que es personalidad? ¿Este tiene una personalidad? ¿O esta tiene una personalidad? ¿O qué personalidad que tiene? Conductas características de la persona. La conducta que define una persona. Hay un niño. Conducta. Ajá, ¿qué más? La conducta que define una persona. La conducta, pensémoslo un ratito, sería lo que yo hago. ¿Es solo lo que hago? Las cualidades. Lo que expresa. Lo que expreso sería parecido a la conducta. Rasgos. ¿Cómo? Los rasgos de una persona. Los rasgos. Ajá. Profe, yo Sí. creo que es más como un conjunto de las cualidades y los rasgos, y, o sea, depende cómo vayas teniendo ese conjunto, o las cualidades y los rasgos que vos tengas te distinguen del resto de las personas. Como que la personalidad es algo que distingue a la persona. Hace que seamos únicos e irrepetibles. ¿No? Fíjense. Vamos a mirar cómo lo definiría. Según el Meyer, que es está cortito, pero bueno, digamos que es una forma característica que tenemos cada uno de nosotros de pensar, de sentir y de actuar.
digamos que ahí en la actuación estaría, en el actuar estaría la conducta, la forma que yo me expreso, qué rasgos, de acuerdo a cómo yo tengo mi conducta, ustedes más o menos tienen una idea de qué tipo de personalidad uno tiene. Si lo ponemos en una definición más linda, más completa, que es la que está arriba, es un patrón, o sea, una persistente de comportamiento, de la conducta, o sea, algo que persiste en el tiempo, pero que incluye varias cosas, incluye cómo me relaciono, cómo me percibo yo como individuo, cómo siento, cómo pienso y cómo actúo. Es un conjunto de todas estas cosas. O sea, ustedes cuando tengan al paciente adelante, por las conductas que tengan, van a inferir un montón de cosas, ¿sí? O qué sé yo, si ven una persona que es el centro de atracción en una fiesta, van a decir, bueno, esta persona tiene un rasgo extrovertido, podríamos decir, por ejemplo, por poner un ejemplo. O qué sé yo, no sé, si tiene que tener, no sé, si abrís, hay un montón de información, yo siempre digo, hay un montón de información que uno da cuando, con cualquier cosa, ponele, abrís el placar de una persona y sabés si tiene rasgos obsesivos, hay un montón de información en las cosas que vamos haciendo y las cosas que vamos día a día, ¿sí? Todo el tiempo nuestra personalidad va manifestándose. Entonces, como decíamos ahí abajo, es lo que hace que este individuo, que somos cada uno de nosotros, sea único y diferente a todos los otros. Por más que sean gemelos, por más que sean hermanos criados de la misma manera, o sea, siempre va a haber componentes que van a ir modificándonos. ¿Y cómo está integrado esto? Por una parte, digamos, biológica, genética, y una parte de crianza, de experiencia. Entonces, ¿qué es cada uno? ¿Qué es cada uno de estos? Esperen que estoy mirando, acá está. Ya te puse, Loaiza, el presente, ya te vi. Y no sé quién es la chica que entró ahora último, por si falta el presente. Bueno, entonces, tenemos una parte que es biológica, que lo recibimos, esa disposición, ese material que viene con nosotros, ¿sí? Que, qué sé yo, el por ahí, digamos, ser muy reaccionario, muy visceral, muy emocional, por ahí eso viene con nosotros, y por ahí después uno con la experiencia lo va moldeando. A ver. Sí, ya te puse, lo hice el presente. Si alguien más entró, me lo escribe por el chat. Entonces, esto sería el temperamento del individuo, la disposición biológica, a diferencia de lo que sería el carácter, que son esos rasgos que nos van construyendo con nuestra crianza, con nuestros padres, con nuestros docentes, cada uno que nos va a ir moldeando en la vida hace que nos vaya determinando el carácter de cada uno de nosotros, ¿sí? Sí, ¿los hábitos están relacionados a la personalidad también? Los hábitos es más una construcción que uno hace por la experiencia, más relacionado con lo que es el moldeamiento por el ambiente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. El que vos aprendas, no sé, tiro algo que hacemos todos, que aprendas a que tenés que lavarte los dientes y cómo tenés que lavarte los dientes y qué sé yo, no sé, el lavarte después de las comidas, por ejemplo, eso no vino con la genética, digamos que viene con la construcción de cómo te fueron moldeando y cómo uno, bueno, ahora uno ya es adulto y también puede ir moldeando su personalidad, su temperamento también. No es que lo podés cambiar, sino que lo podés moldear también.
Acá tenemos la definición de rasgo que habíamos dicho, los rasgos que cada uno tiene, ese aspecto puntual que, por ejemplo, como decíamos, ser más extrovertido o ser más introvertido. Esos son rasgos que por ahí están en un mismo continuo. Cuando decimos en un mismo continuo, no es en una misma, o sea, no es que uno es una cosa u otra así extremista, sino que en el medio, digamos que hay distintos grados, ¿sí? Entonces, de eso se llama un continuo, desde lo introvertido hasta lo extrovertido, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el rasgo tiene como característica que es estable. Si yo soy de tendencia introvertido, es estable, se mantiene a través de la adolescencia y la edad adulta. Puede ser, porque aparece esa pregunta, puede surgir una persona que era introvertida y se transformó a extrovertida. No, a ver, lo que está pasando es que esa persona no se manifestaba tal como era, porque por ahí tenía alguna problemática, no sé,